bendición poder estar aquí también esta semana, descansar y recordar que es un tiempo maravilloso, este tiempo, así como en diciembre, aunque el mundo celebra de una manera incorrecta, nosotros lo que recordamos es un día del Salvador se hizo carne, ¿no? Para venir a este mundo y completar la obra de salvación. En este tiempo, lo que nosotros estamos recordando es que Jesucristo entregó su vida en la cruz. Anoche, en un tiempo, veía una actividad espiritual tan fuerte, una actividad espiritual del infierno, demoníaca. Y me decía, Señor, ¿qué es todo esto? Creo que el Espíritu me permitía ver unos demonios, unas figuras altas. A uno le estaban poniendo una capa negra y otro más atrás lo veía o la veía, no a distinguir si era hombre o mujer, con una corona y de morada. Le estaban poniendo una capa morada, le estaban poniendo una capa. Y yo, mi Señor, pero en el Espíritu sentí una actividad demoníaca fuerte. Y decía, Señor, ¿qué es? Y entonces creo que lo que pude discernir, creo es que es la temporada que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque mientras en el mundo la Semana Santa es alrededor de los famosos pasos que les ponen a estas imágenes, estas capas, todo esto, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que recordar la obra de la cruz que la hizo Cristo. Entonces podía discernir que era toda esa idolatría, todo lo que se está moviendo en estos días tan fuerte. Y recordamos en el almuerzo contándole yo a Luis y a Gaby cómo hace años Dios le permitió a mi hermana, estaba recién convertida y ella se había vuelto en su adultez muy mariana, cómo le permitió ver cómo veía él toda esta idolatría. Y entonces, recordando ese sueño, entendí por qué esa actividad espiritual tan fuerte. Y se los quiero contar para iniciar la prédica. Recuerden, no es la prédica, pero es el previo, la intro. Entonces, en el sueño, yo había tenido como mucho cuidado de no irme de frente con mi hermana con ese tema, porque era una fortaleza en ella, sino de hablarle todo el tiempo al Señor, y todo lo que significaba el Señor y lo que decía la palabra de Cristo. Y yo había estado orando, pidiéndole al Señor que me diera sabiduría para tocarle ese tema de la idolatría, específicamente en este caso de María, pero para tocarle el tema de la idolatría. Y era una Semana Santa, creo. Ella estaba en un pueblo donde tienen una casa de descanso y su casa es en un lugar alto. Entonces su esposo bajó a la plaza principal, que en los pueblos es muy fuerte, y ella dijo, no, yo no quiero ir, yo voy a quedar leyendo la Biblia. O sea, ella ya se había convertido, pero dijo, ni siquiera quiero ir a estar cerca de mi esposo por no tener la diferencia. Dijo, no, yo sentí que no quería ir, y se quedó dormida leyendo la Biblia. Ella se levantó sobresaltada por el sueño que tuvo y me marcó. Y me dijo, es que soñé algo, pero no solo fue el sueño, sino la sensación cuando me desperté, que era de asco, de un asco tan profundo de lo que ella había visto. Y miren lo que Dios le permitió ver. Veía, ¿recuerdan los pasos? Esas estructuras de madera sobre las que ponen las imágenes y la gente va alrededor de eso y caminando, llorando. O sea, no están pensando en Cristo. O sea, el tema, los viacrucis de esos pasos, y en esos pasos sacan la Virgen, sacan que el Señor caído, o sea, todo alrededor de la idolatría, porque no se está pensando en Cristo como el Salvador y la obra de la cruz, sino alrededor del santo, de la imagen, de lo que representa. Y ella veía esos pasos y veía a la gente que los llevaba, pero los veía desnudos, primer punto. Dos, los veía encadenados, o sea, estaban con cadenas, atados y encadenados a esos pasos. Y tres, estaban en una orgía. Decía, pero era una inmundicia, un asco. Y decía mi hermana, y era de cómo Dios veía eso. Y ella me llamó aterrada, y no sé, ya no se imagina lo que acabo de soñar. Y entonces yo, gracias Dios, y yo le dije a mi hermana, gorda, dele gracias a Dios, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino el mismo Señor que está en los cielos. Dice, así ve Dios la idolatría, así inmundo, no, es que era asqueroso, o sea,
Yo le dije que mi hermana había leído mucho la Biblia antes de convertirse, pero pues con el ánimo de, como decía ella, de encontrarle el error. Y entonces me dice, le pregunté yo, ¿qué dice Dios acerca de cómo ve la idolatría? Cuando se refiere a Israel, cada vez que en la Biblia menciona acerca de la idolatría, él decía que era como una esposa adúltera, infiel, fornicaria. ¿Sí? O sea, él siempre comparó el pecado de la idolatría con la inmundicia sexual, de una fornicación, de un adulterio, de la lascivia, de esta inmundicia, y ella lo veía como una orgía. Y entonces yo le dije, así es como ve Dios la idolatría. Obviamente para ella fue tan claro que esto que Dios le permitió ver para discernir lo que dice la palabra de Dios, o sea, la idolatría se derribó en su mente. Y eso es lo que impera espiritualmente en estos días. ¿Y esa idolatría qué trae? Y la niña me preguntaba, mamá, ¿pero por qué es tan difícil que la gente entienda la verdad sobre la idolatría? Yo le dije, hija, precisamente porque la idolatría trae ceguera espiritual. Es como si le pusieran a la persona una venda en los ojos, una venda sobre su entendimiento y sobre sus oídos, para no entender la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros discernamos eso y para que cuando le podamos compartir a nuestros familiares que aún creen en esto, a nuestros amigos, vecinos, o sea, tengamos primero ese discernimiento de lo que espiritualmente se está moviendo en la atmósfera, y segundo, o sea, como Dios nos dé la sabiduría precisamente para hablarles acerca de eso con la palabra. Les quería compartir eso. Hace un año, ahora sí, hace un año, creo que estaba ese día David y Jennifer. Dios, por esta época, hablábamos de mirar a la cruz. Y Dios nos hablaba de eso, o sea, ¿qué era mirar a la cruz? Y en este tiempo, pues, en esta temporada, o sea, en ningún tiempo deberíamos dejar de mirar a la cruz. Me encanta esa imagen que está allá, esa cruz iluminada. Pero cuando miramos a la cruz, estamos todo el tiempo recordando el sacrificio de nuestro Señor y la razón de ser de nuestra fe. Y hoy quisimos preparar esto. Y es que, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Y una de las cosas que hizo Cristo en la cruz, o la primera de ellas, la razón, la base de la obra de Cristo en la cruz, fue que nos reconcilió con el Padre. Y esa fue la labor, digamos, primaria que el Señor hizo en la cruz, reconciliarnos con el Padre. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 5, del 18 al 21. Por favor, abran sus Biblias. Queremos incentivar nuevamente que volvamos a la sana, hermosa costumbre de traer la Biblia a la iglesia. Sé que las tenemos en los celulares, pero vamos a trabajar en traer nuestras Biblias. Me gusta porque eso hace parte de lo que en la adoración el Señor nos ministraba, o sea, enamorarnos de Él. Y parte de eso es amar su palabra, porque Él es el mismo verbo. Entonces es 2 Corintios 5, del 18 al 21. ¿Listo? ¿Lo tenemos? En la Reina Valera, ese 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Okay. ¿Listo? En la Reina Valera se llama el Ministerio de la Reconciliación, no recuerdo cómo se llama en la LTV, pero vamos a ver que Cristo nos reconcilió con el Padre. 18 al 21, ¿listo? Entonces los voy a leer, vamos a leerlo completo y pues vamos a estar mirando qué nos dice el Señor a través de este pasaje. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a ver que este pasaje contiene tantos elementos. Vamos a ver el primero. Empieza el versículo, dice, y todo esto proviene de Dios. Ya vamos a ver a qué se refería
aquí el apóstol Pablo, y qué es lo que nos está enseñando Dios cuando dice, y todo eso, lo que va a estar versículos arriba. Entonces, lo primero es que todo lo que la reconciliación, la obra de Cristo en la cruz, el que Él haya provisto el sacrificio, que es el mismo Señor, y la obra, todo proviene de Dios. Ese es el primer elemento que nos da este pasaje. Segundo, que quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo fue Dios. O sea, Dios nos reconcilió a través de Cristo. La reconciliación viene del mismo Dios. Después ese pasaje nos dice que Dios nos dio el ministerio a nosotros de la reconciliación. También nos dice que Dios estaba, este es un cuarto elemento, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Un quinto elemento dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. Más arriba nos decía, nos dio el ministerio, pero después nos dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. Y después nos da un título precioso, que lo vamos a ver, otro elemento, nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y el último elemento de ese pasaje nos dice que al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Hay un último elemento que me encanta cuando uno está estudiando la Biblia, dice, ¿para qué? Aquí viene el cierre, el colofón de este pasaje. ¿Para qué? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Miren de ese pasaje, ¿son cuántos versículos? ¿4? ¿5? 4 versículos. Pero miren la riqueza de lo que Dios nos quiere hablar para que entendamos qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Dios por medio de Cristo, porque era el Padre. Mire lo que dice, Dios nos reconcilió consigo mismo. Y son esas conjugaciones que uno dice, parecen enredadas, ¿no? Pero tienen una profundidad y una riqueza. Dios mismo nos reconcilió con Él a través de Cristo. O sea, es obra de Dios. Entonces, vamos a ver que todo proviene de Dios. O sea, todo lo que vamos a ver en este pasaje. Que Él nos reconcilió consigo mismo, que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios en Cristo nos estaba reconciliando, pero mire que hay una llave, un secreto, era no teniendo en cuenta nuestros pecados, que nos hizo todo encargo, nos encargó la palabra de la reconciliación, que nos hizo embajadores, que al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, y que tenía un propósito, y es para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios a través de Cristo. Y me parece hermoso encontrar toda esta riqueza ahí para poder entender, no sé ustedes, pero cuando uno le hablan de la obra de Cristo, la cruz, del ministerio de la reconciliación, o sea, le pasan una cantidad de ideas por la mente, pero la Biblia, la palabra nos enseña todo, o sea, es meditarla. Y vamos a ver el primer elemento que Dios nos quiere hablar en este pasaje. Dice, todo esto proviene de Dios. Entonces, nos vamos unos versículos más atrás. Ustedes tienen ahí abierto 2 Corintios 5. Y nos damos cuenta que este pasaje que estamos viendo empieza diciendo todo esto. O sea, que hay algo anterior de lo que Dios nos está hablando que dice que proviene de Dios para poder entender lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, ¿qué proviene de Dios? ¿Qué nos proveyó Dios? Aquí, en lo que estamos hablando. Primero, un destino eterno. Entre los pasajes 5 y 8 nos habla de algo precioso. Y yo sé que lo hemos oído y nosotros hemos escuchado de primera mano testimonios de personas que han muerto clínicamente. Tenemos un testimonio de una pastora que murió y estuvo 5 o 6 horas muerta, con certificado de función, en una morgue, en una ciudad de tierra caliente que no es lo mismo. Porque el cuerpo entra en descomposición más rápido, por supuesto, de un cáncer terminal de pulmón, con pulmones deshechos, y oír de su boca, o sea, la palabra es suficiente, pero cuando uno escucha un testimonio de eso, o sea, no puede menos que el espíritu sea profundamente conmovido. ¿Qué dice entre el 5 y el 8? Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, o sea, está hablando del cuerpo, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Qué hermoso. Aquí, ¿qué es lo primero que Dios nos enseña? Que Él nos proveyó, aquí en este pasaje, un destino eterno. O sea, sí hay una vida eterna,
muchos tomarán la opción de no creer y tendrán que enfrentarse en el momento de la muerte para descubrir que sí había. Nosotros, gracias a Dios, a pesar de haber sido una generación contumaz y rebelde, porque yo creo que en mi caso nada me define mejor, Dios por misericordia insistió hasta que atendimos a este llamado a reconciliarnos. Pero sí hay un destino eterno. Y ese destino eterno que Dios nos proveyó a través de Cristo es la salvación. Y les decía que esta persona que murió, ella murió creyendo en el Señor. Lo amaba, quería entregarle su vida. Vino esa enfermedad, ella quería servirle, estaban en una región del país donde servirle era una sentencia de muerte, porque la guerrilla los tenía amenazados de muerte a todos los que compartieran el Evangelio. Es en el Meta, adentro, en la zona de guerrilla, que fue toda la vida una zona roja tremendamente. Y Dios los estaba llamando a ella y a su esposo a servirles de tiempo completo y a abrir obra en esa vereda. Y en lo natural eso era una sentencia de muerte, pero si Dios nos estaba llamando, o si Dios nos llama, Él nos equipa, nos capacita, nos da la provisión. Pero claro que es normal y natural tener temor. Ella no tenía temor en lo natural, como tenía su esposo, y es entendible, porque uno le escuchó el testimonio, o sea, pensaba en su esposa y en sus hijos, y tenía la obligación de protegerlos. Ella muere después de un cáncer terminal de pulmón muy difícil, y el camino de la funeraria recuerda todo lo que Dios le había demandado, y él envió profetas hasta esa vereda que es bien lejos, bien adentro, a decirle que el Señor lo estaba llamando como pastor y a abrir obra en esa zona. Y él, el Espíritu Santo, la misericordia de Dios, le recuerda todo esto y él le pide perdón y se devuelve a la clínica, al hospital, a la morgue y le dice, y le va pidiendo perdón al Señor. Y allí delante del cuerpo de su esposa se arrodilla y dice: Señor, perdóname, porque yo no te hice caso. Pero Señor, ella era la que más quería servirle. Dice: Señor, pero yo sin ella no puedo, por favor, te lo suplico, devuélvemela y te vamos a servir. Y él se posa de rodillas pidiéndole perdón al Señor por haber desobedecido lo que el Señor le había dicho reiteradamente. Y él cuenta que ve que se abre la puerta y él dice: pues un médico, entró a la morgue, y que él solo estaba arrodillado llorando, postrado orando al Señor al lado del cuerpo de la esposa, y él ve una bata blanca y él baja la mirada. Cuando ya siente, pues la persona que entró cerca y levanta la mirada, no pudo ver el rostro del resplandor, y pues ahí él entendió que era nuestro Señor. En ese momento el Señor se acerca, levanta el cuerpo de la esposa, la sienta, le pasa la mano por la espalda y le muestra a él contaba, porque él murió después del COVID, él contaba que veía unos pulmones, lo que eran sus pulmones lo veía como una telaraña, o sea, ya estaban deshechos, y así se lo mostró el Señor, negros, que haga de cuenta una telaraña, así de deshechos totalmente, y que después le muestra unos pulmones nuevos en una bandeja, completamente nuevos, sanos. Le vuelve a pasar la mano, la acuesta y sale y se va. Cuando él sale y se va, la pastora Imelda, se llama ella, se levanta alabando a Dios. Claro, es un milagro tremendo. Dios la usa en sanidades, por supuesto. La ha llevado a Cuba, no sé si ya ha viajado a otra nación, a predicar, y en zonas fuertes de guerra espiritual, de una influencia demoníaca fuerte. Y ella cuenta, y recuerdo que tenemos una foto, nos visitó en la casa, porque en mi milagro de la sanidad del cáncer, ella fue la última persona, o sea, como al final del milagro, ella habló por mí, porque después les contaré, Dios me llevó allá, y yo había escuchado junto con toda mi familia ese testimonio un año antes, y lo tuvimos que escuchar los cuatro sin escapatoria y sin distracción, porque nos lo contaron mientras íbamos en un carro con las personas que nos compartieron el testimonio. O sea, lo necesitábamos oír un año antes de mi cáncer. Y ella contaba, cuando ya nos vino a visitar después de que Dios me sanó, que ella pudo ver las moradas celestiales. Y es lo que estamos hablando. Dios nos proveyó un destino eterno, una morada celestial. Y nada de eso hubiese sido posible sin la obra de la cruz. Y ella dice que ella caminaba al lado de alguien, ella no sabe si era un ángel o era el Señor, sentía una presencia maravillosa, ella cree que era el Señor, pero alguien la estaba llevando a recorrer, ella vio las calles de oro, el mar de cristal, y ella veía, y había mansiones con nombres, y ella vio los nombres, y había lo que dice la palabra, que cuando lo que estábamos leyendo, cuando este cuerpo
lo compara el apóstol Pablo con una tienda, con algo, con un vestido que nos podemos quitar, o cuando la carpa, decía en un comentario bíblico, sea desarmada, o sea, es algo temporal. Dios nos hará un cuerpo glorificado porque vamos a estar con Él. Los que nos hemos reconciliado a través de Cristo, viviendo en esa morada eterna para siempre. Y ella dice que veía moradas con nombres, y que ve un nombre porque uno cuestiona, en lo natural no cree, no, la morada mía tiene que estar. Ella tiene que llamarse Doña Galina inevitablemente porque es Doña Galina. Catherine Juliet, ella no se puede escapar entre los nombres. Pero uno juzga y cree con los ojos humanos que puede decir, uy, no, aquel no, ese es muy malo. Pues resulta que ella vio el nombre de la bruja de la vereda cercana a la de ella que le había estado haciendo brujería por mucho tiempo. Y cuando ella lo vio, como somos los seres humanos, uy, no, señor, pero ¿por qué ella? Es lo natural, ¿no? Pero esa mujer es una bruja. Y ella siente que el Señor le responde, para eso es que vas a volver. Vuelve, ella tiene la oportunidad de ir a orar por la bruja, el Señor le dice que va a ser cortada. Cuando llega a la casa de la bruja, ya una intercesora la había estado visitando, la mujer tenía un cáncer terminal. Sí. Pero Dios había permitido esto para tratar su corazón. Cuando llega la pastora, ella va camino de esa siguiente vereda y ella está orando que esa mujer no siga siendo matada, le siga haciendo brujería a ella, y se había unido en una relación con un brujo venezolano y estaban haciendo mucho mal en la zona. Y el Señor le dice, hoy será cortada. Y ella le da temor y dice, no, Señor, yo no estoy pidiendo eso, perdóname, no es de que esta mujer deja de hacerlo mal. No sé. Cuando ella llega, entiende por qué el Señor le dice eso, la encuentra que está con un cáncer terminal. Dios había preparado tanto el corazón de esa mujer, el brujo sale a huir porque él no quería convertirse en ese momento, ojalá se haya arrepentido, sale huyendo, y la señora, pues, que practicaba la brujería, está en una condición terrible, le pide a la pastora que ore por ella, que ella quiere recibir a Cristo, que ella se arrepiente de lo malo, de la brujería que le ha hecho a ella misma, de todo lo que ha hecho, le pide perdón al Señor. Le dice que la bautice de una vez, pero su condición era tan difícil de salud que no pueden ir al río. Y entonces ella le dice, no, que en el lavadero. De hecho, es que ella tenía una necesidad de mostrar públicamente, o sea, quiero yo entregarle mi vida a Cristo. La pastora la bautiza ahí, creo que al día siguiente ella viajaba a Bogotá a una quimio, a un tratamiento, y muere. Entonces lo que el Señor le había mostrado, había una morada celestial preparada para esta mujer. O sea, nosotros no podemos señalar quién sí o quién no. Nosotros debemos, y va a ser la segunda parte de lo que este pasaje nos enseña, en los encargos que veíamos, nos da el ministerio de la reconciliación, nos da la palabra de la reconciliación y nos hace embajadores para que roguemos, como si Dios mismo rogara a través nuestro, por favor, reconcíliense con Dios. Miren que es un ruego de Dios a través de quienes, de nosotros. Entonces nosotros no podemos decir quién sí o quién no. Tenemos el trabajo de compartir con amor esa palabra de reconciliación con Dios. Entonces las moradas celestiales existen porque la palabra lo dice, pero es tremendo y es impactante cuando Dios por su misericordia le permite ver a alguien algo así y decir, o sea, mi palabra es real, es viva. Yo la creo porque aquí está, pero escucharlo a alguien que Dios se lo permitió es muy impactante, y este testimonio que le acabo de contar de esta mujer. ¿Qué más nos dice que nos proveyó? Entonces, primero, un destino eterno, una morada, o sea, hay una mansión en el cielo con el nombre de cada uno de nosotros, porque vamos a morar eternamente con el Señor. Y allí yo pensaba mientras estábamos en la adoración, o sea, exacto, no importa si hay instrumentos, gracias, era David, ¿no? Porque yo soy arrítmica, entonces estaba llevando el ritmo con la pandereta. O sea, estaremos adorando eternamente al Señor, ¿sí? Y nuestros instrumentos, habrá instrumentos, no lo sé, pero nuestro mayor instrumento de adoración es nuestra vida, una vida rendida al Señor. Esa es nuestra mejor adoración. Entonces, primero, un destino eterno, o sea, sí hay una morada celestial. ¿Y por qué nosotros tenemos acceso a ese destino eterno? Porque Cristo lo conquistó para nosotros en la cruz. Nuestra meta es nuestro destino eterno, y mientras vamos a ese destino eterno, nosotros tenemos una meta en nuestra vida, y dice la palabra, unos versículos más abajo, dice, por lo tanto procuramos serle agradables a Dios. ¿Por qué? Porque hay consecuencias eternas, y dentro de todo, 2 Corintios 5, por favor, léanlo en casa, versículo por versículo, que Dios nos continúa hablando a todos,
Dice, nuestra meta es agradar persistentemente a Dios porque dice que un día nos presentaremos delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de lo bueno y de lo malo. O sea, somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz, y accedemos a la salvación por fe, pero sí vamos a dar cuenta de nuestras obras. O sea, todos sin excepción nos vamos a presentar delante de Cristo para recompensas de lo bueno, para ver qué hicimos, lo bueno, lo malo, o que lo que hicimos sin la motivación correcta también se ha desechado y es como si no hubiésemos hecho nada para Él. O sea, todos, sin excepción, nos vamos a presentar, somos salvos, pero nos vamos a presentar delante del Señor y nuestras obras van a ser juzgadas delante de Él. Esto es para los hijos de Dios, ¿no? Salvos, pero nuestras obras se van a presentar delante de Él. Pero es que la palabra dice que como por fuego, y que si son hojarascas se consumirán, pero si eran obras hechas con la motivación correcta, que lo hemos visto, por agradar al Señor, por glorificarlo a Él, pues van a ser oro y van a permanecer. Entonces, mientras nosotros estemos aquí, en camino de ese destino eterno, de esa morada celestial preciosa, tenemos una tarea. Y es fácil porque así nos enfocamos. Agradar a Dios en todo, dice la palabra. Agradarlo en todo lo que hagamos. ¿Y qué más? Porque el versículo 18 empieza diciendo, y todo esto proviene de Dios. Lo segundo que vemos ahí en todo el capítulo 5, que es hermoso, dice, ¿qué nos dio? Nos dio un destino eterno, pero también nos dio una vida nueva, mientras estemos aquí. Hermoso, ¿no? Hay algo en el futuro en lo que nosotros tenemos total certeza. O sea, los hijos de Dios no podemos dudar de que hay salvación eterna. No podemos dudar. Pero mientras estamos aquí, qué lindo, nos da un destino eterno, pero nos da hoy una vida nueva. Y es que en el versículo 14 nos habla de que nosotros ahora somos nuevas criaturas, de que ahora vivimos para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Dice, la vida antigua ha pasado, la nueva vida ha comenzado. Nos habla de, ahí es donde nos habla de una nueva criatura, o sea, Él nos proveyó ¿qué? Una vida nueva. La vida vieja pasó, murió. Nosotros cuando recibimos la salvación a través de la fe en Cristo, no somos solo perdonados, que eso es lo primero y es maravilloso, somos transformados en una nueva criatura. ¿Para qué? Para que yo ya no viva más para mí, sino que ahora vivo para el Señor. Nos da una nueva vida para que no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos para Él. Y por eso es tan importante nosotros preguntarnos, ¿estoy viviendo para el Señor o estoy viviendo para mí? Estoy viviendo para agradarlo a Él con todo lo que hago, sea trabajo, sea mi vida personal, mi vida de oración, sea mi vida en pareja, mi vida como padre, como madre. O vivo para agradarme a mí o vivo para agradar al Señor. Porque somos nuevas criaturas. Qué hermoso, ¿no? Nos da una nueva vida aquí y un destino eterno. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos veíamos en este pasaje hermoso? Dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, que Dios estaba reconciliando al mundo sin tomar en cuenta nuestros pecados y que lo hizo a Él pecado, sin ser pecado. Y aquí yo creo que nos tiene que llevar a la pregunta más importante. Si dice que nos estaba reconciliando, si el Señor habló en la cruz de que Él había pagado, cuando Él dijo consumado es, la palabra es tetelestai. Tetelestai era el sello que se ponía en las facturas pagadas, o sea, pagado está, no se debe nada. Era el paz y salvo, la deuda fue cancelada. Si el Señor dice que nos estaba reconciliando y su obra en la cruz fue tetelestai, consumado es, Él ya lo pagó, significa que nosotros teníamos una deuda, ¿verdad? ¿Cuál era nuestra deuda? Cuando no conocíamos al Señor, pues era una deuda impagable, porque era el pecado, la vida de pecado que nosotros llevamos, y esa deuda era impagable porque no era por nosotros mismos que podíamos cancelar esa deuda de pecado. Si uno ve el Antiguo Testamento, y a veces cuando uno está recién convertido, ve el Antiguo Testamento a veces hasta tedioso y no se da cuenta que es maravilloso porque es el espejo de todo lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Todo eso que está en el Antiguo Testamento viene a ser consumado en Cristo. Cristo es la consumación de los sacrificios. O sea, en el Antiguo Testamento se llevaba, ¿qué dijo el Señor? Un cordero perfecto, ¿no? Sin mancha, un cordero sin defecto, lo mejor, un cordero para el sacrificio por la expiación del pecado. O sea, yo pecaba y el Señor desde el principio lo instituyó así. ¿Cuál era la paga del pecado? Muerte. Entonces ahí había un sustituto en el Antiguo Testamento que era el animalito, el corderito. Pero el sustituto en el Nuevo Testamento, donde ya no hay más sacrificios, porque el Señor hizo el sacrificio una vez, es Cristo.
Él fue como ese cordero que no pecó, blanco, sin pecado, sin mancha, que entregó su vida por nosotros. Entonces quiero leerles algo que el pastor Diego, a través de una parábola que está en Mateo, Mateo 28, del 21 al 35, que habla del rey que perdonó a su siervo. Lo vamos a poner en números, él lo llama la matemática del perdón. Hoy quiero mostrarles la primera parte, porque esa matemática del perdón, así como el Señor se las quiso explicar en una parábola en su momento, a quienes lo escuchaban no nos la explica a nosotros. En esa parábola del perdón, del rey que perdona al siervo, si ustedes recuerdan, un hombre es traído delante de un rey porque tenía una deuda grande con él, y el rey le perdona la deuda, pero él sale, se encuentra con alguien que a su vez le debía, y él hace que lo echen a la cárcel porque no le perdona su deuda. Entonces vamos a ver en matemáticas, porque en nuestra mente las parábolas del Señor son maravillosas, ¿no? ¿Qué significaba? Mire lo que le perdonó, si vamos a hablar de dinero para después compararlo con la deuda que nosotros teníamos. Dice que el rey le perdonó a este hombre, la Biblia dice 10,000 talentos. Mire lo que eran 10,000 talentos en la moneda del momento. Era igual a 60 millones de denarios, 60 millones de denarios, que equivale a... Un denario es un día de trabajo. Sí, los ojos, las gafas, que equivale a 60 millones de días de trabajo, porque un denario era un día de trabajo, o sea, eran 60 millones de días. Eso equivale a 164.384 años de trabajo, es decir, 1.644 siglos de trabajo. ¿Podía ese hombre pagar esa deuda? Y resulta que en la antigüedad las deudas se heredaban, y si no las pagaba, esclavizaba a su familia por todas las generaciones hasta que la deuda fuera cancelada. En este caso, eran no solo él, la esclavitud para pagar esa deuda eran, imagínense, 1.644 siglos de trabajo, eran todas las generaciones habidas y por haber para poder pagar esa deuda. Ese es el pecado de nosotros, es una deuda impagable. Por eso cuando el pastor volvió esta parábola en números para que uno lo pueda entender, dice, Dios mío, o sea, era algo que no podemos pagar, nosotros no podemos pagar esa deuda. Solo podía haber un sustituto, que era Cristo. Por eso a él no lo mataron. A veces hay personas que contienden y dicen, no, es que los judíos lo mataron. No, el Señor no lo mató a nadie. El Señor puso su vida, la entregó por amor de nosotros. La obra de la cruz es una transacción de amor, es un sacrificio. ¿Por qué hay una transacción? Porque teníamos una deuda que no íbamos a poder pagar. ¿Y cómo le vamos a pagar? Pues igual, con una condenación eterna. Así como eterna, 1.644 siglos es una eternidad, es la deuda, igualmente iba a ser la paga, una condenación eterna, porque si la paga era muerte, eso era una muerte eterna. Y es la muerte eterna, la condenación, lo que estaba para nosotros. Pero es Dios mismo por amor, por eso dice que Él fue el que nos reconcilió consigo mismo. Él planeó, el hombre pecó, se alejó de mí, no quiso tener una comunión íntima conmigo. Desde el jardín del Edén entra el pecado y nos empezamos a alejar de Dios. Y uno ve a través del Antiguo Testamento cómo el hombre se va alejando de Dios, y es lo que vemos hoy en día. Por eso dice que cuando el Señor vuelva será como en los tiempos de Noé, o sea, una perdición total. Pero ¿qué hizo el Señor? Él fue el que se acercó, el que nos reconcilia es el mismo Padre. Y Él sabía que el único sustituto posible para pagar esa deuda impagable era su propio Hijo, porque era el que no tuvo pecado, se hizo pecado por nosotros. Mire, veámoslo así, mientras el Señor estaba en la cruz, les digo yo que es una transacción, porque Él dijo, yo pago. Por eso es que digo, consumado es, tetelestai, ya lo pagué, la cuenta está pagada, no deben nada. ¿Quiénes? Quienes creamos en la obra de la cruz. Y el Señor fue, Padre, yo pongo mi vida. El Padre entregó lo que más amaba, a su Hijo, por amor de nosotros. Y entonces ahora nosotros, como la deuda está pagada, podemos tener eso con lo que empezamos, que es que dijo el Señor, les doy un destino eterno, vida eterna. Y aquí ahora son nuevas criaturas. Ya todo el pecado y la vieja vida pasó porque ustedes aceptaron reconciliarse, esa invitación de reconciliación que nos hizo el Padre a través de mi Hijo Jesucristo. Miren, lo más doloroso para el Señor
lo más doloroso para el Señor, cuando el Señor en el Monte de los Olivos, dice la Biblia que sudó como gotas de sangre, que médicamente ya está explicado, es un estado de estrés y de angustia extremo. Su dolor más grande era que no iba a poder tener comunión con el Padre. El dolor físico fue terrible, o sea, humanamente es una cosa inaguantable, médicamente todo lo que el Señor sufrió, o sea, es espantoso, y lo vimos hace un año cuando uno lee, por Dios, o sea, es desgarrador ver cómo lo desfiguraron, le arrancaron, se veían sus órganos, o sea, y se cumplió cada una de las profecías que estaban dichas del Salvador. Pero lo terrible para el Señor era que cuando Él se hiciera pecado, Él no tuvo pecado, Él jamás pecó, pero Él decidió hacerse pecado por nosotros. En ese momento toda la ira y el juicio de Dios vino sobre Él. Imagínense en la cruz, en ese momento en que Él dice, ¿por qué me has abandonado? Era porque toda la maldición del pecado había caído sobre Cristo y Él no era pecado. Pero Él dijo, lo hago yo para que no nos tocara a nosotros. Imagínense un ápice de esa ira, de la maldición del pecado sobre alguno de nosotros. Terrible. O sea, ahora imagínenselo por la eternidad. Espantoso. Pero Dios, que nos ama tanto, nos proveyó el sacrificio y nos proveyó la forma. Es el Cristo en la cruz quien se hizo pecado para que nosotros no tuviéramos que sufrir la ira de Dios, sino que Él dijo, yo me entrego en sacrificio. ¿Por quiénes? Por nosotros. O sea, esa es la obra de amor más grande, que cuando nosotros la entendemos, por Dios, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo, como decía Gabriela aquí adorando, cómo no volvernos a enamorarnos de Él? ¿Cómo no volver al primer amor? ¿Cómo no entender que aunque hay maldad en el mundo, el Señor quiere que nos volvamos a Él y sanarnos? Porque veíamos que si nos da una vida nueva a los hijos de Dios, no solo somos perdonados, Él nos restaura y nos restaura a su diseño original. Esta deuda impagable, terrible, fue pagada por Cristo. Y veíamos al principio que Él se hizo pecado, aunque no fue pecado. Al que no conoció pecado, se hizo pecado, recibió todo el pago de ese pecado para volvernos a una relación correcta con Dios, a esa comunión íntima con el Padre. Y nos da una tarea, nos dice que somos embajadores, y me encanta, que nos da el ministerio de la reconciliación, ahora que nosotros ya lo hemos aceptado a Él, a Cristo, y por lo tanto hemos sido reconciliados con el Padre, que nos da la palabra de reconciliación y que nos pide que ahora, como si Dios rogase a través de nosotros, le digamos a la gente, por favor, reconcíliense con Dios. Y ese debe ser nuestro clamor y nuestro dolor. O sea, no podemos ser indiferentes, porque cuántas personas Dios usó y permitieron ser usadas por Dios para decirnos, por favor, reconcíliense con Dios. Mire, le ruego, reconcíliense con Dios. O si usted hace memoria hacia atrás desde niño en su vida, Dios no puso decenas de personas que le dijeran, le ruego, le pido, como si Cristo hablara a través de ellos, por favor, reconcíliense con Dios. Y ese es el ministerio de la reconciliación. Entendiendo nosotros lo que el Señor ya hizo, o sea, cuando uno entiende la obra de la cruz, el sacrificio tan hermoso, tan maravilloso que Él hizo dando su vida por amor a nosotros, imagínense toda la ira de Dios cayendo sobre su propio Hijo. Y el Hijo por amor diciendo, Padre, sé que lo más difícil va a ser no poder tener comunión contigo porque Dios es santo. Y no solo es santo, santo, santo. O sea, Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, mientras toda la ira de Dios, la maldición del pecado, el pecado estaba cayendo sobre el Señor, para que Él pudiera expiar ese pecado, Él no podía en ese instante tener comunión con el Padre. Ese era el dolor. Ese era el digo, ¿por qué me has abandonado? Porque era un momento difícil. Pero después de eso, consumado es. Ya el Señor había hecho la obra. Y cuando la entendemos, les repito, cuando entendemos la obra de amor, no podemos guardarla. Ahora el Señor nos dice, son mis embajadores. Y un embajador no habla en nombre propio, nunca, y siempre está dependiendo de un Estado, de un gobierno, de una monarquía, si es un rey, y en nuestro caso es de un rey. Somos embajadores porque nuestro rey nos envía a hablar. Somos embajadores porque representamos a un reino. Recuerden, tenemos una vida nueva aquí para agradarle a Él. Esa es la razón de que estamos aquí. La vida nueva que nos da es para agradarle a Él en todo lo que hagamos. Pero tenemos un destino eterno.
y fuimos trasladados, dice la Biblia, y es real. Cuando hay salvación, cuando un pecador se arrepiente, el día que nosotros nos arrepentimos, estábamos aquí en el reino de las tinieblas, le pertenecíamos al enemigo, eso es real. Pero cuando nos convertimos al Señor, dice que somos trasladados al reino de su amado Hijo, y es real. Y por eso es que dice la Biblia que hay fiesta en el cielo, y cómo no, se alegra el Señor por cada pecador que se convierte, porque por eso le entregó su vida. Y dice entonces la palabra que ese ministerio de reconciliación el que nosotros ahora le decimos y le llevamos al hermano. Pero miren que la Biblia lo deja aquí reflejado y el apóstol Pablo lo describe también. Es como si Dios rogase a través nuestro. Y no son nuestras palabras persuasivas, es que nosotros nos deja el ministerio, o sea, vayan y reconcilien ahora al mundo conmigo. O sea, Dios ya hizo la obra a través de Cristo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Abrazarla, creerla, aferrarnos a esa obra. Eso es lo que hacemos. Nosotros como ministros de reconciliación, como hijos de Dios, nosotros no tenemos que hacer la obra de la reconciliación porque ya la hizo Cristo, ¿verdad? El Padre a través de Cristo nos reconcilió con Él. Pero ahora nosotros vamos y le decimos a la gente, mire, tenemos la palabra ahora de la reconciliación. Esto es el Evangelio, esto es Cristo. Tenemos salvación, vida eterna. Y ahora entonces las personas, al recibir esa palabra de la reconciliación, creen en el Señor Jesucristo. Y nosotros como embajadores llevamos su mensaje, su palabra. Y lo que hacemos las personas es dirigirlas a Él, dirigirlas a Cristo, dirigirlas al Padre. O sea, nosotros como ministros de reconciliación. Dice, Dios nos ha dado la tarea, dice una versión, de reconciliar a la gente con Él. Dios nos dio esa tarea, nos reconcilió a nosotros por medio de Cristo con Él y ahora nos da la tarea de hacerlo. Quiero leerles algo textual que es un comentario, creo que es de Spurgeon, dice: somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso me parece hermoso. Su muerte, la muerte del Señor, logró la armonía en nuestra relación con Dios. O sea, eso fue lo que nos devolvió. Recuerden que antes dice, ¿para qué? ¿Para qué hizo Dios todo esto? Para que ahora tuviéramos una relación correcta con el Padre. Ahora podemos ir delante del Padre porque nuestros pecados fueron perdonados. Porque creímos en Jesús, le pedimos perdón, creímos en su obra salvadora, fuimos redimidos, fuimos hechos justos y ahora vamos delante del Padre. Y el Padre, cuando vamos delante de Él, ¿a quién ve? A su Hijo, en nosotros. Fuimos justificados, Cristo ya nos lavó, nos perdonó, nos redimió, nos limpió. Dice en Romanos 5:10 que cuando éramos enemigos de Dios, o sea, con Dios no hay términos medios, no hay líneas o zonas grises. O sea, cuando no estábamos con Dios éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos todo lo que a Dios le desagradaba. Y en muchos momentos lo hicimos conscientemente, pero ahora dice, aunque cuando éramos enemigos y éramos hostiles, digamos para hablar en términos de un conflicto, el Señor dice en Romanos que Él nos reconcilió. O sea, aún, por eso les decía que no podemos juzgar quién sí o quién no, porque si el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, y si nos sacó a muchos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, o sea, de muchos lugares oscuros en los que estuvimos en muchos momentos de nuestra vida, aún siendo sus enemigos, nosotros no podemos entonces juzgar a quién compartir o no la palabra de Dios, la palabra de reconciliación. Hermanos, yo creo que este es un tiempo en el que el Señor nos está pidiendo que nos volvamos a Él. Sí, yo sé que son verdades y quizás las hemos escuchado tantas veces, la obra de la cruz, pero cada vez que vamos más adelante. ¿Señor? Primera vez que la entiendo. Ok, qué bueno, gloria a Dios. Esa parte de que Cristo recibió todos nuestros pecados, o sea, yo me imagino a Cristo en ese momento con la carga de todo ese pecado. O sea, por eso él se alejó, Dios le quitó la mirada y por eso él se sentía como... Porque un ejemplo, una vez peca y uno se siente afectado por el pecado. Ahora se imagina a Cristo con el pecado del mundo. Él se sentía lo peor, me imagino en ese momento. Claro. Entonces por eso es que él clama a Dios y le dice, ¿por qué me has abandonado? Que ahí ya entendí y ahora sí entendí. Después de tantos años no había entendido. Ok, entonces mientras más hondo y más meditamos la palabra de Dios,
entender muchas cosas, porque uno repite versículos, y cómo así que Dios nos reconcilia consigo mismo, cómo así que utiliza a Cristo. Digo, qué hermoso saber que el Señor proveyó el sacrificio, el Señor ideó cómo reconciliarse con nosotros. El Padre, desde que el hombre pecó, ideó el plan de salvación, inmediatamente. Y el Hijo entregó su vida por amor de nosotros. Y en la cruz, entonces, fuimos reconciliados con el Padre. En la cruz obtuvimos sanidad. En la cruz, dice que el Señor llevó todas nuestras dolencias. Dicen que le dieron, creo que fueron 33 latigazos, 39, porque son el número de las enfermedades de las cuales se desprenden o se derivan todas las demás enfermedades. O sea, son datos curiosos, pero que en el Señor, que tiene esos finos detalles, uno dice, wow, Dios, o sea, a ti no te pasa nada por alto. Dice que Él llevó nuestras dolencias, que como cordero enmudeció, porque el que hizo la voluntad del Padre sabía que iba a pasar por ese profundo dolor físico, pero sabía que iba a pasar por ese profundo dolor en su alma de no poder tener comunión con el Padre. Y decían las profecías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no dijo nada. Dice que el Padre quiso quebrantarlo, y cuando uno lee eso, uno dice, yo antes leí eso hace unos años, yo decía, ¿cómo que el Padre quiso quebrantarlo? Claro, pero el Padre no se alegró de lo que estaba sufriendo, quiso quebrantarlo era porque así Él sabía que iba a poder librarnos a nosotros de la condenación eterna, podía proveer un sacrificio justo, correcto por nuestros pecados, que era Cristo mismo. Y cómo toda esta obra de la cruz hoy nos permite estar aquí y tener una esperanza segura de que hay una morada celestial, de que un día estaremos eternamente adorando. Entonces, por eso es tan importante tener esa vida de adoración, intimidad con Dios, porque eternamente lo estaremos haciendo en un futuro. Un día Dios nos mandará a llamar o vendrá por nosotros, si somos de los que nos iremos en el rapto, o nos mandará a llamar si hemos de partir con el Señor. Pero qué diferente es tener esa esperanza segura, porque mientras aquí en el mundo tenemos padecimientos, nosotros estamos mirando que hay una esperanza. Ya no sufrimos como los que sufren sin esperanza. Terrible la gente que, al igual que nosotros, la Biblia dice que alrededor del mundo, o sea, hay cosas que le pasan a justos e injustos, ¿verdad? Que el sol sale sobre buenos y sale sobre malos. Y hay cosas que nos pasan a los hijos de Dios y a los que no son. Pero nosotros tenemos una gran diferencia, y es que nosotros pasamos cada circunstancia con esperanza, porque tenemos la esperanza de un Salvador, de una vida eterna. Sabemos que tenemos una vida nueva aquí mientras estamos en la tierra. Sabemos que, como dice la palabra, hemos de ver la misericordia, la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes, y la hemos visto a lo largo de toda nuestra vida, y que a pesar de cada circunstancia difícil, o sea, Dios nos ama de tal manera que es real Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera te ama Jennifer, te ama David, te ama Catherine, te ama Yamile, te ama Robert, te ama Indecita, te ama Luis, te ama Charlotte. Nos ama de tal manera que dio a su único hijo para que muriera por nosotros, pero con un propósito, para que todo el que creyese en él, que tuviera salvación y vida eterna. O sea, es real y esa es nuestra esperanza. Y si alguno de nosotros, porque nos pasa a través de la vida cristiana, de las pruebas, de los desafíos de la vida, de las tribulaciones, de los procesos que pasamos con Dios, de todo lo que pasamos alrededor de nuestra vida cristiana, estas verdades tienen fundamento en nuestra fe, que es el inicio. Así fue como nos acercamos al Señor, así fue como volvimos a la casa del Padre. Van quedando ahí. Qué bueno que el Señor venga y nos la recuerde, iglesia, y nos diga, te amo, y mi mayor prueba de amor fue entregar lo que yo más amaba, es el Padre. Fue entregar a mi Hijo por la vida de cada uno de nosotros y de nuestra generación. Recuerden la deuda, es impagable. Un día de trabajo, ¿cómo es, amor? Un denario. Y debía 60 millones de denarios. Esa es la proporción de nuestra deuda. O sea que la salvación de nuestra vida que es entregada y depositada en Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestra generación.
Y yo creo que tenemos esa esperanza de que seguimos clamando por la salvación de nuestras generaciones y de que lo veremos.